Hola, soy Santiago Higuera. Vamos a hablar en este vídeo de los bucles while, una introducción a los bucles while. En un vídeo anterior hemos hablado de los bucles for. Los bucles for sirven para repetir un conjunto de instrucciones un número de veces determinado y predeterminado de antemano. En el caso de los bucles while, la situación es que no tenemos por qué conocer de antemano el número de veces que vamos a repetir el bucle. Depende de una expresión lógica que devuelve un valor verdadero o falso. Mientras la expresión devuelva el valor verdadero, pues el bucle se repite una vez tras otra. Bueno, aquí tenemos la teoría del asunto. En el lugar digo que los bucles while ejecutan un bloque de código una vez tras otra mientras determinada condición resulte verdadera. Aquí podemos ver el esquema de la instrucción. Es una instrucción de bloque. Empieza con la palabra while y acaba con la palabra end. Al lado de la palabra while se pone la condición, una condición lógica que devuelva verdadero o falso. Y entre el while y el end se sitúan pues todas las instrucciones que queramos repetir, ¿vale? Aquí a la derecha os he puesto un pequeño diagrama de flujo que podría simbolizar un bucle del tipo while. El programa se supone que viene por aquí arriba, llega al rombo que simboliza una bifurcación y evalúa una condición. Si la condición devuelve verdadero, true, pues el bucle entra en las instrucciones a repetir y ejecuta pues las instrucciones que tenga entre la cláusula while y la cláusula end. Cuando llega al end, el programa pues vuelve al inicio del bucle y vuelve a evaluar la condición. Si la condición vuelve a devolver verdadero, pues se vuelve a repetir el bloque de instrucciones. En el momento en que la condición devuelva false, pues lo que hace el programa es que continúa su ejecución después de la cláusula end. Sigue pues con lo que haya después del end, ¿vale? Aquí abajo he puesto un pequeño ejemplo básico. El ejemplo comienza con asignando a una variable n el valor 0, y luego viene el bucle while. En el bucle while la condición que hemos establecido es n menor que 5. Y dentro del bucle pues hay dos instrucciones. Una es un fprintf con un formato tanto %d, o sea, para insertar un valor entero, y el valor entero que se va a insertar está ahí especificado, es la variable n. Después de imprimir el número entero, pues imprime un cambio de línea. Después de hacer la impresión viene otra sentencia en la cual a la variable n se le aumenta una unidad. A la variable n se le asigna el valor que tuviera en ese momento más 1 y se llega al end, con lo cual el bucle vuelve al inicio y vuelve a evaluar su condición, el n mayor que 5, el n menor que 5, perdón. Si n sigue siendo menor que 5, pues imprime y vuelve a aumentar una unidad n. La salida la tenéis aquí a la derecha. La primera vez que entra en el bucle n vale 0 y entonces pues imprime un 0 y un cambio de línea y aumenta una unidad la n y vuelve al while. Como sigue siendo menor que 5, pues imprime un 1 y un cambio de línea y vuelve al inicio y tras aumentar 1, y entonces ya viene con n igual 2, que sigue siendo menor que 5, y entonces pues imprime un 2 y un cambio de línea. Aumenta una unidad, vuelve a repetir, imprime el 3 y el cambio de línea, repite, imprime el 4 y el cambio de línea, y cuando ya en esa iteración a n le asigna el valor 5, pues entonces la condición
evalúa a falso y no se ejecuta ya lo de dentro del bucle. El programa continúa con lo que haya a continuación de la cláusula en. Bueno, con esto queda explicado lo fundamental de los bucles while y vamos a ver ahora algún ejemplo concreto con el programa Octave. Estamos en el editor de Octave. Vamos a plantear un caso típico de bucles while. Nos vamos a ir al editor y bueno, en primer lugar vamos a meter un comentario. Está muy pequeño el texto, vamos a ampliarlo. Ya sabéis que aquí en editar preferencias podemos aumentar el tamaño del texto. En la pestaña aquí de editor pues podemos subir el tamaño del texto, pues por ejemplo a 18. Bueno, vamos a meter un comentario, ejemplo while, y lo grabamos en el disco. Lo grabo con control S y le voy a dar de nombre EJU, ejemplo. Bueno, vamos a suponer un caso típico de utilización de los bucles while, que es cuando queremos hacer el check-in de la entrada del usuario y seguir repitiendo, seguir solicitando que el usuario teclee el valor que se le pide, en tanto el valor que teclee pues no sea correcto. Imaginemos que queremos que un usuario teclee un número entero, entonces vamos a establecer un bucle while para que si el valor que teclea no es entero, pues que obligarle a volver a teclear otro valor. Una manera de hacerlo pues podría ser haciendo una primera sentencia input en la que pedimos el número n igual, y a continuación situamos un bucle while en el cual la condición que ponemos es que n sea entero, es decir, si n no es entero, entramos en el bucle. Entonces, para que n no sea entero, pues hay que poner n no igual al fix de n. Ya sabéis que la función fix lo que hace es quitar los decimales al número. Entonces, si n no tiene el mismo valor que n sin sus decimales, pues quiere decir que no es entero. Bueno, yo tengo costumbre de escribir el end y luego ya rellenar dentro lo que sea del bucle. Y entonces lo que queremos hacer es, si el usuario ha tecleado un número que no es entero, pues lo que vamos a hacer es, bueno, en primer lugar informar al usuario del error, por ejemplo, pues con un mensaje, un fprintf, el número n, vamos a poner tanto por ciento de, no es entero, y un barra n. El valor que tenemos que insertar ahí es el valor de n, y en vez de poner el número n no es entero, bueno, vamos a poner ese mensaje. Y ahora pues volvemos a solicitar el número n igual a input y volvemos a hacer la petición, ¿vale? A la salida del bucle pues vamos a escribir algo para que veamos cómo ha salido el bucle. Podemos poner el número tecleado ha sido tanto por ciento de barra n para que cambie de línea, y el valor que tiene que insertar en el especificador de formato es el valor de n que ha tecleado. Bueno, si grabamos el programa, antes de ejecutarlo vamos a repasarlo un poco. En primer lugar, solicitamos un número al usuario, un número n, y aquí establecemos un bucle while
un bucle while, que es todo esto, es el bucle while, en el cual la condición que ponemos es que n no sea igual que el fix de n, ¿vale? El fix de n, ya hemos comentado, lo que hace es a un número quitarle los decimales. Por ejemplo, si el número es 1.5, pues fix de n es 1, y si el número es 3, pues fix de n es 3, ¿vale? Entonces, en los casos en que no sea igual fix de n que n, pues quiere decir que el número no es entero, que el número tiene decimales, ¿vale? Entonces, siempre que el número no sea igual que el mismo sin decimales, pues quiere decir que el número no es entero, y entonces se va a ejecutar el bucle, se va a ejecutar lo que hay dentro del bucle. Dentro del bucle lo que hay es imprimir una frase que dice el número, y aquí pues ponemos un especificador de formato entero, y la variable que vamos a enchufar en ese especificador es lo que haya tecleado el usuario, el n, y entonces le decimos al usuario el número n no es entero, y luego pues volvemos a pedir, pues volvemos a hacer n igual a input n para que pida. Entonces esto, mientras tanto el usuario teclee un número decimal, pues el bucle se va a estar ejecutando y le va a seguir solicitando el número. Cuando ya el número que teclee sea entero, pues bueno, pues el programa seguirá detrás del len, y lo que hace es imprimir un mensaje simplemente con el número que ha tecleado el usuario, ¿vale? Bueno, vamos a ejecutar el programa. Para ello nos vamos a la ventana de comandos y tecleamos el nombre del programa. Entonces lo primero que hace el programa es solicitarnos un número. Yo voy a teclear 2.3, y entonces él efectivamente me imprime un mensaje que dice el número 2.3 no es entero, y me vuelve a solicitar un número. Bueno, voy a teclear menos 7.87, y él, pues como detecta que el fix de n, el fix de menos 7,87 es menos 7, ¿vale? Entonces cuando compara menos 7 con menos 7,87, pues no son iguales, y por tanto entra dentro del bucle y nos vuelve a pedir el número. Cuando yo ya tecleo un número entero, por ejemplo 45, pues él ya sale del bucle y nos muestra un mensaje: el número tecleado ha sido 45, ¿vale? Recordad únicamente que la función fix de n, a ver si soy capaz de escribir con esta herramienta tan pedestre, pues el fix de n es el número sin decimales, ¿vale? Y el que no sea igual al valor tecleado es lo que nos indica que el número que ha tecleado el usuario pues no es entero. Bueno, con este ejemplo básico vamos a dejar aquí el tema de los bucles while. Volveremos a tocarlo en un vídeo posterior en el que hablaremos de las cláusulas break y continúe, y ahí pondremos algún ejemplillo más de bucles while. Espero que os haya